Buenos días, estudiantes de la asignatura didáctica específica de la matemática. Pues hoy damos inicio a lo que es la última tutoría obligatoria de la asignatura, la tutoría número 4. Estoy teniendo un poquito de problemas de conexión con internet. El día de hoy estaba cerrada la universidad. Bueno, no sabía. Llegué casi hasta la U. Porque me gusta utilizar el internet de allá por la velocidad, porque es bastante bueno. El mío es con una modem. Presento inconvenientes, presento problemas, pero primeramente Dios se va a poder grabar, vamos a poder hacerla bien. En la asignatura anterior no se conectó ninguno de ustedes, bueno, algunos son en común en las dos asignaturas, pero vamos a ver qué tal si se conectan a esta. Si no, ya saben, queda grabada. Siempre para mí es un placer dirigirme a ustedes. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me han brindado en los momentos difíciles que he estado pasando. Ya mi hijo se encuentra mejor de salud, en control, pero ya mejor de salud. Gracias por todo su apoyo. Es algo muy gratificante para mí, es una satisfacción muy grande saber que cuento con el apoyo de ustedes. Eh, Muchísimas gracias, se les aprecia mucho. Entonces vamos a ver qué tal si esta tutoría queda grabada. Confiemos en Dios que sí va a quedar grabada y pues que se va a escuchar bien, aunque yo estoy teniendo mis dudas debido al internet y estoy teniendo problemas porque como no hay nadie conectado, pues no sé en realidad si se escucha o no se escucha. Pero vamos a confiar en que sí se escucha. Ok, entonces vamos a iniciar presentando lo que es la agenda. La agenda para este día es ingresar 10 minutos antes a Sky Empresarial. Muchas veces no se puede ingresar antes por el problema que tenemos de que tenemos dos asignaturas continuas, o sea, de 8 a 10 y de 10 a 12. Sí, entonces, bueno, complicado, a la bienvenida ya se dio. A recordar que se pueden observar las grabaciones en la tutoría, la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. Aclarar las dudas, aclarar las dudas que hay, si hay, sobre las tareas asignadas en la plataforma. Si hay dudas particulares de cada estudiante, explicarle para luego pasar a la propuesta a trabajar. Entonces, bueno, no sabemos si hay dudas porque no hay ningún estudiante. La tutoría es correspondiente a lo que es la unidad número 5, aunque en realidad vamos a estar trabajando lo que son todavía parte de lo que es la unidad número 4, la unidad 4 y aspectos de la unidad 5. Entonces, bueno, la unidad 5 trataba sobre principios y estándares, recomendaciones didácticas para la enseñanza de la educación básica y media. Bueno, y el sondeo de lectura, pues, el sondeo de lectura dice que se hace el primer paso, es verificar que hayan leído el material correspondiente a la segunda tutoría, ahí tendría que ser a la cuarta tutoría, aclarar sus dudas particulares que tengan y luego pasar a la propuesta. Entonces, la propuesta estaba, bueno, decía también, perdón, que es obligación de los estudiantes que hayan leído el material correspondiente a la unidad 5, desde la página a 18, desde la primera página hasta la página 18, según la ruta de aprendizaje. Entonces, cualquier inconveniente que se presente en el transcurso de la tutoría, escribirlo en el informe. Ejemplo, de estudiante que se haya conectado tarde, no le dan material asignado, etc. Entonces, la propuesta es primero dar una breve resumen a los estudiantes sobre las características de la organización del instituto, ¿verdad? Que es
del Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas, por sus conocidas sus siglas por inglés NSTM, de la página 8 el material de la unidad 5. Aquí vamos a hacer un poquito de inversión acerca de los temas, porque los primeros dos temas es acerca del material 5 y los últimos dos acerca del material 4. Entonces vamos a ver primero el 4 y después el 5. Explicar en resumen a los estudiantes sobre los principales principios y estándares del Centro Nacional, del Consejo Nacional, de Maestros de Matemática, y la tercera es explicar y discutir con los estudiantes sobre algunas recomendaciones didácticas para la enseñanza de la educación matemática. Este sí es de la página del material 4, de la unidad 4, así que ahí va a ir un poquito de inconveniente con el error. Y explicar y discutir con los estudiantes sobre la enseñanza eficaz de las matemáticas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la parte de enseñanza y aprendizaje. O sea, se han presentado situaciones en las que hacemos lo que es la diferencia en lo que es de lo que es entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, durante tiempo, lo que es la enseñanza y el aprendizaje siempre parecen ser dos caras de una misma moneda. No es posible hacer una referencia sin una sin pensar en la otra, pero la diferencia prácticamente estriba en la perspectiva. Mientras que se hace referencia al aprendizaje, nos situamos en la persona que aprende, y cuando se menciona la enseñanza, pensamos en el que enseña. Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, vamos a entender el aprendizaje. Se va a entender como un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, que guarda relación con la manera como un individuo se apropia de la cultura y el conocimiento de la sociedad. Entonces, a partir de este proceso se le debe permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, procedimental y efectivo para hacer aporte a la sociedad. El aprendizaje, según este concepto, no es concebido solo como la adquisición de saberes, no, sino también como una reelaboración de estos. Esta definición por Pérez Gómez. En cambio, la enseñanza a través de la historia se ha visualizado como un potente instrumento de cambio, pero para ello basta señalar un comúnmente diferente régimen político. Han utilizado como mecanismo de socialización de sus ideologías. A partir del siglo XIX, la enseñanza y el aprendizaje fueron objeto de varios estudios de Europa desde diferentes perspectivas para crearnos lo que es, para plantear lo que es un concepto de lo que es la enseñanza. Vamos a enfocarlo en lo que son los diferentes enfoques realizados por Guimeo Sacristán en 1995. El primero nos menciona sobre la enseñanza sea privado. Los enfoques de enseñanza dice que sean privados son los de transmisión de la cultura, y que desde esta perspectiva la función del que enseña es transmitir a las nuevas generaciones un cuerpo ordenado de conocimientos asociado a una disciplina específica. O sea, este enfoque se le va a denominar enfoque tradicional y está centrado en los contenidos, y se puede afirmar que es el que ha tenido la mayor aplicación en las escuelas. Bueno, el principal problema que tiene este enfoque radica en que ya no es posible ni siquiera manejar todos los conocimientos de una misma disciplina,
y que este enfoque supone uniformidad de intereses, contextos y significados. Además, el alumno requiere de esquemas que le aporten significado a los nuevos contenidos. Si no está provisto de ese significado, el conocimiento será incorporado de manera superficial, episódica, mecánica y apoyada solo por la memoria, por lo tanto, este será olvidado fácilmente. Tenemos el siguiente enfoque, que es el entrenamiento de habilidades. A diferencia del enfoque anterior, aquí se pone énfasis en el desarrollo de habilidades y capacidades en desmedro del contenido. Se pretende un desarrollo desvinculado del contexto cultural. Esto mismo lo hace a juicio de Gimeno Sacristán desmotivador, carente de aplicación, como el aprendizaje de contenidos. Fomento el desarrollo natural. Ese plantea una visión de desarrollo no intervencionista. La influencia externa distorsiona y envilece el desarrollo natural y espontáneo del individuo. Entonces, en el enfoque de producción de cambios conceptuales, este enfoque, que se considera el aprendizaje como un proceso de transformación más que la acumulación del contenido, en donde se privilegia el papel activo y constructivo del proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, a partir de estos enfoques puede darse la siguiente definición de lo que es la enseñanza. Por enseñanza se entenderá al proceso, integración, sistemático dirigido que facilita la del alumno a la sociedad a la que pertenece, que facilita la incorporación del alumno a la sociedad a la que pertenece, proveyéndole de contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su entorno. Definición por Pérez Gómez en 1995. Entonces, en esto cabe preguntarnos, entonces, ¿cómo en realidad aprendemos? Esa pregunta es muy antigua en la historia de la humanidad. A través del tiempo, muchos se han ocupado de dar respuesta a este problema, pero es a finales de 1800, cuando empiezan a surgir diversas corrientes del pensamiento respecto al aprendizaje y por ende de la enseñanza. John Dewey, un filósofo de gran influencia en los Estados Unidos, estuvo muy preocupado de la teoría y la práctica educacional. Pensaba que el aprendizaje se lograba a través de las actividades más que por medio de los contenidos, oponiéndose también a los medios autoritarios. Muchos autores, sobre todo en Estados Unidos, siguieron esta corriente que posteriormente derivó en el pragmatismo. Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Consideraba además que la educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. Su trabajo y sus escritos influyeron significativamente en el pensamiento educativo del siglo XX. Muchos investigadores incursionaron en el ámbito de la educación durante el siglo XX. Piaget ha sido uno y es uno de los más influyentes hasta el día de hoy. En sus prolijos estudios, Piaget dice del aprendizaje que este ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencia y acomodación de las mismas de acuerdo con la información previa a las estructuras cognitivas de los aprendices. Entonces, Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como un proceso cognitivo que tiene en su base un abstracto orgánico biológico determinado que va desarrollándose de forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico. Entonces, como ya sabemos, en este proceso se encuentran lo que son las dos funciones de la asimilación y la acomodación, que son dos aspectos que ya estuvimos viendo anteriormente. También se encuentran dentro de este par de aportes lo que es Husserl. Entonces,
Para Husserl, la estructura cognitiva consiste en un conjunto organizado de ideas que persisten en el nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos de carácter más genérico, se pueden incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los anteriores, a lo cual se le llamó, como nosotros conocemos, el aprendizaje significativo. Entonces, las estructuras cognitivas deben estar en capacidad de describir los nuevos conocimientos y establecer la diferencia para que tengan algún valor para la memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel superior de la abstracción, generalización e inclusión son denominados por Husserl organizaciones avanzadas y su principal función es la de establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. Entonces, desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador en el de identificar los conceptos es el de identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores avanzados. Hola, buenos días. ¿Cómo se escucha el audio? Es un gusto tenerlo. No me puedo moverlo. Lo siento, Yesenia, no me puedo oír en el carnet. Gracias por estar conectada. En estos momentos estábamos haciendo una, sí, y yo por los apellidos casi no me los puedo bien y como solo aparece el código del carnet HD, entonces no me lo puedo muy bien, pero que me alegra que pudo haberse conectado, que se pudo conectar, pues estamos haciendo un breve repaso de lo que es el material 4 de la unidad 4. Entonces es un gusto poder contar con usted. Le agradezco mucho por estar presente. Entonces estábamos mencionando, vamos a dar un poquito así a grosso modo lo que estábamos, bueno, es el primero era la presentación de lo que era la agenda, luego lo que era la parte de enseñanza-aprendizaje, que la diferencia más que todo entre estos dos estribaba en lo que es la parte del, perdón, en la parte como la perspectiva hacia quién va concentrada, ¿verdad? La atención o a lo que se hace referencia, porque por ejemplo para el aprendizaje siempre nos situamos en la persona que aprende y cuando se menciona la enseñanza pues pensamos en el que se enseña. Entonces dábamos un poco de definiciones de lo que es el aprendizaje y decíamos que el aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se apropia de la cultura y el conocimiento de la sociedad. Y para dar un concepto de lo que es la enseñanza, pues nos amparábamos en los diferentes enfoques que existen y bueno, realizados específicamente por Guineo Sacristán, donde hablaba un poco sobre lo que se tenía el enfoque, se creía en la enseñanza que se ha privado a lo que es a la transmisión de la cultura, en donde ya hablamos de un enfoque tradicional y que está centrado más que todo en lo que son los contenidos. Y pues decíamos que el problema en este enfoque radicaba en que ya no es posible ni siquiera manejar todos los conocimientos de una misma disciplina y que este enfoque supone uniformidad de intereses, contextos y significados. Entonces el alumno lo que requiere es de esquemas que le aporten significado a los nuevos contenidos. Y si no está provisto de estos significados, el conocimiento será incorporado de manera superficial
mecánica y apoyado solo por la memoria, lo cual provocará que él se olvide fácilmente. Entonces después hablamos de lo que era el entrenamiento de habilidades y que a diferencia del enfoque anterior, en este se ponía énfasis en el desarrollo de habilidades y capacidades en el desmedro de los contenidos. Entonces se presenta un desarrollo desvinculado del contexto cultural. Esto lo hace a juicio, según este autor, desmotivador, carente de aplicación, como el aprendizaje de contenidos. El fomento del desarrollo natural, por su parte, planteaba una visión de desarrollo no intervencionista, es decir, que no había una intervención por parte de los entes sociales que rodean al estudiante, como son la familia, como es la escuela, como es el docente. Entonces, se podría decir que se lo dejaban mucho a la libertad sin que hubiera mucha intervención. Y teníamos la otra parte, que era la producción de cambios conceptuales. Entonces, en cuanto a la producción de cambios conceptuales, se decía de que, bueno, en esta parte el estudiante tiene un poquito más de lo que es protagonismo, y este enfoque va considerando el aprendizaje como un proceso de transformación más que la acumulación del conocimiento, en donde se privilegia el papel activo y constructivo del proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, a partir de esos diferentes enfoques, dimos la siguiente definición de lo que es enseñanza. Entonces dice que por enseñanza se entenderá al proceso de integración sistemático dirigido que facilita la incorporación del alumno a la sociedad a la que pertenece, proveyéndole de contenidos, procedimientos, actitudes que le permitan ser un aporte a su entorno. Esta definición de parte de Pérez Gómez en el año 1995. Entonces luego surgía la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprende el ser humano? Entonces, y teníamos diferentes puntos de vista. Por ejemplo, John Dewey, él nos decía que creía él, por su parte, él era un filósofo en los Estados Unidos. Entonces, él creía que el aprendizaje se lograba a través de las actividades más que por medio de los contenidos, pues oponiéndose también a los medios autoritarios. Entonces, muchos seguidores de él, bueno, desde los Estados Unidos, pues siguieron la corriente que él planteó, y posteriormente de este se derivó lo que es el pragmatismo. Entonces, Dewey pensaba que el ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Consideraba además que la educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno sentido en un mismo desarrollo y realización. Entonces, para él, preparar al estudiante para una vida futura no es que estuviese mal, sino que también hay que dar un enfoque para preparar al estudiante para su vida actual. O sea, no enfocarse solo al futuro, sino que también pensar en el presente, en el que por hoy, qué es lo que le puede servir al estudiante. Exacto, sino que también enfocarse en el presente. O sea, porque si no el estudiante decimos, y es lo que suele suceder comúnmente. Bueno, te voy a enseñar esto porque esto te va a servir para allá, para tu futuro, en tal carrera. Entonces, pero en realidad el estudiante se pregunta, y para el momento, ¿para qué me sirve? Y yo ahorita, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué lo quiero ver? Entonces, enfocarte tanto así en un futuro tan lejano, pues no está del todo mal, sino más bien también crear un enfoque para lo que es el presente. O sea, enseñar para el presente. Porque el estudiante va a aprender, o se va a sentir más motivado para aprender cuando mira la utilidad cercana. No nos vamos a dejar mentir que, veámoslo por un ejemplo así de la vida cotidiana. O sea, usted le da un regalo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Abrirlo al momento. Sentirse motivado por quererlo abrir en el momento. Entonces, eso es lo que necesita el estudiante. Recibe esta teoría y yo, ¿cómo la voy a ver? ¿Cómo la puedo aplicar? Pero ya, para el momento. No me diga, le va a servir allá para la universidad o este tema solo para... No, para el momento. Entonces, también, bueno, ya es muy conocido por nosotros lo que es Piaget. Ya Piaget hemos estudiado mucho de él.
Entonces, él también tiene su punto de vista sobre lo que es la parte del aprendizaje. Y dice Piaget que este ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de lo que es la asimilación de experiencias y la acomodación de los procesos adaptativos al medio. La acomodación de las mismas de acuerdo con la información previa en las estructuras cognitivas de los aprendices. Entonces, ya como ya lo habíamos dicho, bueno, anteriormente en clases anteriores, en asignaturas anteriores, en base a lo que es la definición de Piaget, va enfocado a lo que es la asimilación y a la acomodación, porque ya que son las básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Entonces, vimos que la adaptación, por ejemplo, se entiende como un esfuerzo cognitivo del estudiante para encontrar un equilibrio entre el mismo y su ambiente. Entonces, por eso es la parte de adaptar, buscar un equilibrio. Entonces, mediante la asimilación, el organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Incorporar la información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar el mejor conocimiento previo que posee. Por eso se llama asimila, vamos, asimilando. Y la de parte de acomodación va a ser el ajuste del organismo a las circunstancias exigentes. Es un comportamiento inteligente que se necesita incorporar a la experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo. Entonces, es conocedor por parte de nosotros que Piaget ha sido uno de los propulsores acerca de lo que es la parte de lo que es el aprendizaje, la enseñanza. Siempre ha estado enfocado en eso y él tiene muchos aportes en lo que es la parte educativa. Y pues por supuesto está Husserl, que a él se le denomina lo que es la parte del aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje significativo, ¿en qué consiste? Pues esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos de carácter más genérico, se pueden incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los anteriores. Entonces, siempre para él, para Husserl, lo que sucedía era que, bueno, un estudiante, siempre se decía, un estudiante no está con la mente en blanco, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo un estudiante, nunca lo voy a tener con la mente en blanco. Que sus conocimientos pueden haber sido adquiridos de su hogar, del entorno, de muchas fuentes. Puede haber sido adquirido de muchas fuentes. Y qué sé yo, en una escuela yo lo puedo haber recibido del grupo, de la clase anterior, de mi año anterior. Entonces, pero mi estudiante nunca viene con la mente en blanca. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Pues buscar la forma de poder introducir en los estudiantes conocimientos nuevos, pero a partir de los conocimientos que él ya posee, ¿sí? Entonces, va a haber una parte de que lo que va a ser una tipo modificación, porque si los conocimientos que él ya posee presentan deficiencias o han sido erróneamente adquiridos, que no logró el estudiante captarlo bien, entonces va a haber un paso, un proceso en el que el estudiante va a tener que darse cuenta por sí mismo de que lo que él había comprendido no estaba bien como él lo había comprendido, pero él solo tiene que darse cuenta, no que el docente va a decir a fuerza, se me olvida de todo lo que vio de la asignatura anterior, porque hoy son cosas nuevas y si a usted se lo enseñaron de esa forma, pues ese es su problema, porque yo de esa forma yo no lo voy a ver, yo lo voy a ver de esta, no, sino que ir acomodando, porque si no vamos a crear en los estudiantes obstáculos que nos van a ayudar a desmotivar a los estudiantes, van a desmotivarlo, no se van a sentir animados a querer aprender, porque lo más importante es que se vayan generando aprendizaje significativo. Y eso se va a lograr justamente como lo hicimos a partir de crear esa estrategia, de poder relacionar o establecer lo que son mis conocimientos nuevos con los anteriores. Entonces, hablando un poco ya sobre lo que es el aprendizaje y la enseñanza, el aprendizaje decimos que puede ser repetitivo o significativo. Según lo que se ha aprendido se relaciona arbitraria o sustancialmente con la estructura cognitiva, ¿sí? Entonces, puede que yo le esté dando a un estudiante un aprendizaje que sea repetitivo, lo mismo, o que yo pueda estar generando en él un aprendizaje que es significativo. Entonces,
desde la enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades ampliamente compatibles. Primero, se puede presentar el contenido y los organizadores avanzados, que se van a aprender de manera completa y acabada. Entonces, para poder generar en el estudiante lo que son aprendizajes significativos, tenemos las siguientes sugerencias. O condiciones que se pueden dar. Primero, el contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, potencialmente significativo para su organización y estructuración. Si nosotros no le estamos dando al estudiante lo que es contenido, que es lógico, sino que es algo ni siquiera tiene sentido, entonces no vamos a poder generar en lo que es un interés por dicho contenido. También el contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura cognitiva del aprendiz, mediante un anclaje en los conceptos previos, que es en lo que siempre recalcamos, ¿verdad? Que debe de haber siempre esa parte especial de crear ese enlace de los conocimientos anteriores, previos, que el estudiante ya tiene, con los conocimientos nuevos que va a adquirir. Hola Noemí, bienvenida. Un gusto tenerla. Noemí, como le ha puesto, sí le ha puesto nombre a su cuenta, entonces sí puedo saber que es ella. Le comentaba a su compañera Yesenia que de ella siempre que se conecta me cuesta un poco saber que es ella, porque no tiene identificado, no se tiene identificada, sino que solo lo hace por medio del nombre, del carnet, perdón. Y hablando de Noemí, ya no está, ya se salió Noemí. Me imagino que ha de estar presentando problemas de red. Hoy con estos vientos es muy común los problemas de red. Entonces también la otra parte que era por mencionar era que el estudiante debe tener deseo de aprender. Entonces la voluntad de saber, es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. Entonces, quizás antes se podría considerar que la actitud del estudiante no era un componente esencial en el momento de la enseñanza, en el momento para crear aprendizajes significativos en los estudiantes, pero hoy en día vemos que uno de los componentes más principales, la actitud que el estudiante pueda mostrar, porque si el estudiante llega con una actitud negativa, pues va a surgir el problema de que por más que el docente se esmere, se esfuerce por querer dar un buen aprendizaje, por querer enseñar bien, si el estudiante no va a estar con la disponibilidad de poder recibir este conocimiento, entonces es un trabajo muy difícil para el docente, cuando no se nota en el estudiante lo que es la parte de interés. Entonces, se puede dar en las situaciones de la vida cotidiana que ustedes en su caso, cuando ya estén, no sé si ya ejercen la docencia, pero puede darse de que ustedes se sientan tan motivados que lleguen con una motivación súper alta a dar su clase y la hayan hecho bien bonita, le hayan dedicado mucho tiempo para hacerla, y de repente al llegar se topan con estudiantes que, o sea, no les interesa, que no ponen de su parte, estudiantes desmotivados, estudiantes que ustedes preguntan y ellos se hacen como comúnmente decimos, la de los panes que no contestan, que no dicen nada, que es difícil sacarles una palabra. Entonces ahí es el momento de que por mucho esfuerzo que pongamos, va a ser difícil poder generar aprendizajes significativos en ello. Entonces, la actitud es muy importante. Gracias, Noemí. Igual, un gusto poder leer sus mensajes. Ahí la estuvimos extrañando en la tutoría de la asignatura anterior.
no se conectó nadie, así que estuve ahí un poco triste, pero bueno, aquí estamos ya en la otra y es un gusto poder tenerla. Entonces, son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta para poder generar lo que es un aprendizaje significativo. Entonces, en general, en síntesis, el concepto principal de la teoría de Hauser es el aprendizaje significativo, en contraposición de lo que es el aprendizaje memorístico. Ya sabemos que eso va en contra, o sea, es como que tengamos flechitas contrarias en contraste en lo que es el aprendizaje significativo con lo que es el aprendizaje memorístico. Sí, Noemí, me alegra mucho que ella pueda estar, que se haya podido incorporar. Recuerden que si tienen pendientes actividades, por favor, pónganse al día con las actividades. En la asignatura anterior les comentaba quienes quiero calificar ya para el domingo, primeramente Dios. Mañana espero tener ya notas, así que por favor pongámonos al día con las actividades. Claro, con las actividades que están pendientes, ¿verdad? Sí, se les salían las preguntas de esta, sí. Entonces ya prácticamente ya estamos por finalizar el ciclo, ¿va? Y el examen que es el sábado, ¿verdad? Si no me equivoco, sábado 22. Entonces hay que estar muy, muy pendientes para poder realizar lo que es esta prueba. Bueno, ya tenemos experiencias en la que son el sábado el examen, ya tenemos experiencias sobre exámenes en línea, así que espero no cause mucha dificultad, sino que puedan salir con un gran 10. Siempre sí, Noemí, según lo que me comentaba el coordinador, sí. Vamos a ver si lo logramos convencer de que no, aunque no les doy mucha esperanza. Pero vamos a hablar con él a ver qué nos dice. A ver si nos propone un banco de preguntas, por ejemplo, para poder orientarlos a ustedes más o menos a lo que va a ir dirigido. Espero el poder darles una de repaso. Ok. Yo ya había hablado con él sobre eso y bueno, de hecho el licenciado Zenón Portillo es muy considerado. Sí, es muy considerado al respecto de hacer sus evaluaciones y al respecto bueno, en cuanto al material que propone. Entonces, vamos a ver qué tal, como nos comenta él. En algunas asignaturas nos nos piden sugerencias de preguntas para la evaluación. Bueno, hoy no. Sí, exacto, es un gusto tenerlo a él como coordinador, es muy accesible, es de los coordinadores más accesibles que tenemos, que ya he tenido muchos casos de que un estudiante me dice, mire, no entregué tal cosa, lo puedo entregar. Entonces, como muchas cosas no dependen del tutor, sino que del coordinador, entonces yo por eso cuando les digo a los de didáctica, les digo, si tienen actividades pendientes, pónganse al día. Se los digo porque sé cómo es la disponibilidad de él, que es un poco abierto para muchas cosas. Bueno, y siempre que todo sea justificable. Él siempre permite que se entreguen actividades después, claro, no con la misma nota, pero ya es mucha ayuda. Él es muy abierto, muy flexible. Entonces, esperemos que el examen no esté muy cargadito, que no sea muy, muy, muy fuerte, porque, bueno, de hecho la intención no debería de ser de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? No debería de ser evaluar lo que es la parte memorística, porque es bien triste querer evaluar lo que es la parte memorística cuando en esto es preferible evaluar la parte de análisis que ustedes poseen. Entonces, recuerden que cada vez que se haga un examen y sea el sistema que lo califique, por favor siempre revisarlo, porque pueden haber inconvenientes como se presentaron en el examen de metodología. Entonces, siempre revisen, escríbanme, mire, tal cosa está mal, ¿qué sucede? Entonces, yo voy, lo reviso y puedo hacer la calificación y modificación manualmente.
Así que siempre estar pendiente de eso. Okay. Entonces, como continuamos, les comentaba antes de esa presentación de que sí, el concepto principal de la teoría de Auswell es la del aprendizaje significativo, que va en contraposición de lo que es el aprendizaje memorísticamente. Entonces, para poder aprender significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones relevantes que ya conoce. Entonces, en contraste va con lo que es el aprendizaje memorístico, ¿sí? Entonces, esa era en sí lo que es la parte de lo que la aportación de Auswell con su aprendizaje significativo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que son las estrategias de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de estrategias de enseñanza, pues es bueno siempre caber la frase en la que dice aprender a aprender. Entonces, en algunos casos nos va a tocar no simplemente aprender a aprender, sino que también va a ser necesario aprender a desaprender. O sea, cuando nos enfrentemos a que hemos tenido un aprendizaje, cuando estamos hablando de la parte del aprendizaje significativo, que hemos tenido aprendizajes de contenidos previos. Hola Carlos, Kevin, gusto tenerlo, gusto saludarle. Gracias por estar presente, gracias por haber desocupado tiempo y dedicarlo a lo que es al desarrollo de la tutoría. Es un gusto para mí contar con todos ustedes. Entonces, entonces hablamos de las estrategias de enseñanza. Entonces, aprender a desaprender también es importante hacerlo, porque si yo adquirí un conocimiento o asimilé un conocimiento de la manera errónea, entonces cuando yo ya trabajo en la parte del aprendizaje significativo, que lo que busca es crear siempre una relación con conocimientos previos para la adquisición de conocimientos nuevos. Entonces, si el conocimiento adquirido no se adquirió de la manera correcta, pues aprendemos a desaprender. Entonces, pero aquí hablamos del enfoque de aprender a aprender. Entonces, es un principio, este es un principio inspirador de varias reformas educativas en el mundo. Entonces, cuando nos mencionan aprender a aprender, no simplemente es algo que se ve en nuestro país o es algo nuevo que se viene generando en nuestro país, sino que es algo que varias reformas educativas en el mundo lo han tomado como una fuente inspiradora. Entonces, ¿por qué la necesidad radica en que hoy más que nunca es necesario que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un eficaz manejo de la información? Entonces, el aprender a aprender no va a hacer referencia solamente al aprendizaje directo de los contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender los contenidos. Entonces, a eso más que todo se refiere lo que es esta frase, a aprender, a aprender, aprender, a aprender, ¿sí? Entonces, es algo que viéndolo desde ese sentido que les expliqué, es la base del por qué es algo inspirador en esta actualidad, ¿sí? Entonces, ya no nos vamos con el enfoque tradicionalista que venimos viendo, que solo es necesario que aprendas tu contenido, sino que ya vamos aprendiendo las habilidades para aprender tales contenidos. Entonces, ¿a qué queremos hacer énfasis en esto? A que el estudiante tiene que aprender primero a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse exitosamente en la sociedad. Entonces, para poder hacer eso, entonces el estudiante debe aprender procedimientos y estrategias para manejar la información que le permita seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Como les decía en la tutoría anterior que no estuvieron, que nunca tenemos que dejar de aprender. Porque el que deja de aprender, entonces pierde su derecho de enseñar. Entonces, siempre es necesario estar en constante aprendizaje.
¿Qué problema creen que traería si un docente deja de aprender? ¿Qué creen que pasaría si un docente deja de aprender? Si un docente deja de capacitarse. ¿Será que esto afectaría el método de enseñanza? ¿Afectaría a los estudiantes? Sí, no, es muy cierto. No sería actualizado en las nuevas formas de enseñanza. Los estudiantes de hoy en día saben más que los propios docentes, por eso es necesario la actualización constante, es cierto. También porque se volvería a la escuela tradicional, también es cierto. Este, eh, lo que sucede también cuando no se deja de aprender es que hay un estancamiento. Hay un estancamiento en tal sentido vamos a generar un gran problema. Vamos a tener un gran problema, se nos va a generar un gran problema. Porque cuando yo no cambio mi manera de enseñar, cuando pasan los años y yo me acomodo, y yo digo, yo voy a seguir esto, suele suceder mucho, eh, tristemente, voy a decir así tristemente porque es tristeza. En la escuela suele suceder mucho porque hay docentes. Hola Rosy, mucho gusto, no se preocupe, todos entramos tarde, así que no se preocupe. Tristemente en los salones de clase se puede dar que un docente yo ya tengo 10 años de estar enseñando la misma asignatura y este docente, a pesar de tener 10 años de estar enseñando la misma asignatura y saber cuáles son los problemas que ha tenido en la implementación de todos los contenidos, sigue cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque no quiere aprender. Porque él no quiere practicar, aprender para aprender. No. Él no quiere hacer eso. Él ya se acomodó. Él ya está contento y se siente satisfecho con solamente ir a dar su parte de los contenidos. Yo lo hice así el año pasado. Aún cuando una estrategia me haya funcionado este año, yo tengo que ver cómo mejorar la estrategia para el siguiente. Pero mire, si la verdad que yo lo hice tan bien que todos le entendieron, todos salieron bien, ¿qué problema habría? ¿Qué problema habría si yo lo digo de esa forma? Yo, por ejemplo, el año pasado apliqué tal estrategia y todos los estudiantes salieron muy bien. Entonces yo este año no me voy a forzar por querer investigar cosas nuevas ni nada. Yo voy a aplicar la misma porque lo mismo me funcionó, porque me funcionó muy bien. Entonces se lo voy a aplicar a estos estudiantes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el inconveniente que se podría dar? Ojo, estoy diciendo que la estrategia, la forma de enseñanza, todo, como impartió la asignatura a lo largo de todos los años, todo fue de manera exitosa, muy bien, todo estuvo excelente, todos los estudiantes comprendieron, todo fue excelente. Entonces, en ese caso, estaría bien que el docente se acomodara y dijera que va a dar lo mismo y ya justamente Yesenia ya dice la respuesta. Exacto, eso. No podemos caracterizar un grupo, porque cuando yo recibí a los estudiantes aquellos del primer año, el año pasado, digamos, esos estudiantes no van a ser los mismos. No van a ser los mismos. Entonces, por muy bien que haga yo algo, siempre tengo que estar con la necesidad de estar aprendiendo. Porque esta vez voy a aprender de mis nuevos estudiantes.
Las mismas estrategias no me pueden, hay algunas estrategias que sí me van a funcionar, pero otras que no, porque el grupo es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos preguntamos ahora? ¿Cómo conseguimos aprendizajes estratégicos? ¿Cómo logramos eso? Todo parece que indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las posibilidades de generalización que defienden a las estrategias. En definitiva, debemos enseñar siempre a pensar sobre la base de un contenido específico, que tiene unas exigencias y unas características particulares, pero asegurándonos de que una buena parte de las operaciones mentales realizadas no sean útiles también para pensar en otras cosas y en situaciones diferentes. O sea, claramente si yo voy a impartir algo específicamente, pero tengo que ver que este algo también lo pueda relacionar con otras áreas. Entonces, en esta parte, la mediación del profesor parece ser la fundamental del proceso de enseñanza. La mediación en este caso tiene el sentido de acercar al alumno al conocimiento a través de estrategias que le permitan a ese sentir que lo aprendido es significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades que no solo podrá aplicar en una situación específica, sino a lo largo de su vida. Y esta es parte de la matematización que ya vimos. O sea, lo que le voy a enseñar al estudiante es algo que le va a servir a lo largo de su vida. Y como lo mencionaba el autor anterior que vimos, que está en contra de que se enseñe solamente para el futuro, sino que enseñemos también para el presente. Porque si al estudiante le venimos diciendo, en un futuro lo va a utilizar, en un futuro esto, en un futuro, entonces el estudiante se desanima. Entonces, esa es una de las maneras maneras de las que se puede enseñar lo que son, o cómo podemos conseguir aprendizajes estratégicos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, conclusiones? Ok, me dice que está bien. Aquí recuerden que aquí es muy importante lo que es su participación. De hecho, ustedes tienen un gran potencial, tienen mucho conocimiento. Algunos de ustedes tal vez ya hasta ejerzan. Y la experiencia que tienen vivida en las aulas es algo que sirve para los demás como un aprendizaje. Entonces, yo en mi vida de mi proceso de experiencia laboral como docente, sí he elaborado, por ejemplo, trabajado en parte de lo que es, he trabajado en colegio, he trabajado en programas nacionales como son las academias sabatinas departamentales, la U en línea, la U presencial mediante tutorías. Bueno, ahí le hablamos para la parte del servicio, la parte de servicio social. Bueno, y mi experiencia hoy en el Ministerio de Educación, que es donde laboro actualmente, y ya va más enfocado no tanto a la parte de enseñanza, sino que va enfocado a la parte de análisis y comprensión. Ya un análisis curricular en las diferentes áreas, por eso quizás algunos puntos, algunos aspectos sobre programas de asignatura, sobre planes de estudio, ya más o menos los he conocido. Gracias a Dios, cada experiencia laboral es muy enriquecedora, a uno le da a uno aprende mucho, de todo aprende. Por eso es la parte que les digo siempre, aprender, o sea, ¿quién podría decir que lo que
estaba viendo en mi trabajo, lo que he visto en mi trabajo, me va a enseñar o me sirvió para poder enseñar. O sea, aprendí ahí para poder enseñarles a ustedes. La parte, cuando estábamos viendo la parte en la asignatura y currículo, o sea, yo ya estaba trabajando como analista curricular, entonces siento que sí está bien hacer un enfoque como lo hizo bueno, se dio en ese caso el libro que estuvieron usando de otro país, de Costa Rica, pero ¿por qué no enfocarnos también a nuestro país? A cuál es nuestro currículo, cuáles son nuestros planes de estudio que se están presentando, cuáles son los planes de estudio que las diferentes universidades presentan. Entonces, de otros países está bien enriquecernos, está bien conocer, pero para poder aplicarlos, pero sobre todo es importante conocer lo que se está dando en nuestro país, qué es lo que yo estoy viviendo. Entonces, les invito, les insto a que ustedes muestren interés, por ejemplo, por su programa. Ustedes soliciten el plan de estudio de su carrera para que ustedes conozcan qué es lo que se ve. Ustedes deben de tener muy en claro cuáles son el perfil de egreso que a ustedes les está ofreciendo esta carrera, para saber si es cierto que su perfil de egreso va en línea con los contenidos que usted está desarrollando, con los contenidos que se le están enseñando. Entonces, eso es como un paréntesis que les quería decir, porque todo eso nos ayuda, ¿sí? Entonces, es muy necesario que nosotros conozcamos. Muchas ocasiones tenemos ese problema. Por ejemplo, conocer el programa de la asignatura es así fácil, pero el plan en sí de la carrera tal vez no lo conocemos. Bueno, cuál es en sí la finalidad de la carrera? ¿Para qué es lo que me va a servir? Normalmente lo vemos como la licenciatura en enseñanza de la matemática, pues la vemos para poder, vamos a ir a ejercer la docencia y ya. Claro, porque sentimos ese amor por enseñar, pero también tenemos que ver otras posibilidades. ¿En qué otros aspectos podemos nosotros desenvolverlos y desarrollarnos? Entonces, continuando, tenemos que ese autor nos dice que gran parte de las dificultades en el aprendizaje que sufren muchos escolares tendrían su origen en esos déficits en la mediación social. ¿Qué comprenden ustedes por ejemplo, por esa reflexión? ¿Qué dificultades plantea él que se da en el aprendizaje? Escuchen bien, dice que tendría su origen en, bueno, esos déficits en la mediación social. ¿Qué podríamos comprender ahí nosotros? A ver, ¿qué se me hicieron todos? Carlos, Noemí, Yesenia, ¿dónde están? Rosy, ¿dónde estamos? Vamos a ver, hola, hola. Muy bien, Carlos, ya vi que uno está escribiendo, ya me alegré. Dos están escribiendo, bien. Va. Tenemos aquí, por ejemplo, veníamos hablando, uh, venimos hablando que cómo podríamos generar, ¿verdad? Lo que es estrategias de aprendizaje que sean significativas. Entonces, dijimos que la alternativa más razonable era consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las diferentes áreas curriculares. Pero siempre debemos de asegurarnos que eh, lo que le enseñemos a los estudiantes también sea útiles para pensar en otras cosas, es decir, poderlo utilizar en diferentes situaciones. Entonces dijimos que la mediación del profesor es un proceso, bueno, es una parte muy fundamental en el proceso de enseñanza, porque tiene bueno, el sentido, él tiene para poder acercar lo que es al alumno al conocimiento a través de las diferentes estrategias que éste crea. Entonces,
Entonces, lo importante es que se le haga sentir al estudiante que lo que está aprendiendo es significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades que no solo podrá aplicar en una situación específica, sino a lo largo de su vida. Entonces, para otros autores como Percy, que les presenté, una gran parte, dice, de las dificultades en el aprendizaje que sufren muchos escolares tendrían su origen en esos déficits en la mediación social. Entonces, ¿qué comprenden ahí ustedes? ¿Cuáles podrían ser esas dificultades que se generan en el aprendizaje que sufren muchos escolares? Entonces, ¿cuáles podrían ser? Porque él dice que hay un déficit en la mediación social. Entonces, ¿cómo podríamos comprender eso? Ajá, pero eh, sí, podríamos tomarlo como lo dice Carlos, que cuando hablamos de déficit podemos decir nosotros tomarlo como una excusa, como una justificación. Pero entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, ustedes me podrían decir cuáles son algunas de las dificultades que, o algunas de las dificultades que se presentan o que surgen en el aprendizaje de muchos escolares? Por ejemplo, nos dice Noemí, hay mucho que ver, déficit en la mediación social, porque podemos decir que hay un déficit en la mediación social, porque ya no, la forma de transmitir los conocimientos no es la correcta, dice ella. Claro, cuando tenemos la parte de la sociedad en sí, hablemos de la sociedad en sí, cómo esta afecta los déficits de la sociedad en sí, cómo afecta también a la parte del estudiante, el verla desde el sentido que la misma sociedad nos hace creer o hace creer a los estudiantes, como lo dicen ahí, que el mejor de la clase es el único que va a aprender. O también los estereotipos, cabal, que le hacen creer a uno de que la matemática es la más complicada. Ajá, también una parte importante es la psicología del maestro entre el funcionamiento. Ajá. La parte, sí, claro, porque no podemos decir que un docente no va a necesitar siempre esa componente psicológica de razonamiento para poder desenvolverse, para poder exponer todo lo que son los contenidos. En la mediación social, la parte social, podemos ver cómo se involucra lo que es la familia, cómo que tiene que ver la escuela, los mitos sociales de la matemática, cabal, exacto, toda esa parte, cómo influye las grandes dificultades que generan en el aprendizaje de las matemáticas. Exacto. En el campo laboral no se hace el papel únicamente de la especialidad que el docente tiene, sino que también hay más campos que debe de cumplir. Sí, de hecho, para poder ejercer la docencia, tiene que cubrir muchos aspectos. La parte didáctica es una de las partes más importantes para poder ejercerla. No es simplemente yo voy a sacar tal carrera y yo ya puedo ir a enseñarla, porque hay muchas personas que no sienten ni siquiera el deseo, la pasión para poder enseñar. Pero entonces vemos que toda esa parte, todo ese déficit que presenta la parte de la cómo media el ente social, el ente social también entra lo que es el docente. El docente como ente social va a afectar el aprendizaje de los estudiantes con su forma de dar la clase, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, todo ello afecta o en un dado punto podemos decir que favorece. Es un centro educativo
no se ve mucho, pero en algunos centros educativos fomentan mucho lo que son exposiciones matemáticas, porque normalmente se mira, exposiciones de estudios sociales, existe acaso, está la feria del logro, pero está una enfocada a lo que es en parte en sí el aprendizaje matemático. Entonces, eso es una parte de que se puede ver de que afecta al estudiante cuando no se le motiva al estudiante, cuando no se le da la disciplina, la motivación que requiere. Entonces, la conclusión parece clara. La intensidad y la calidad con que el adulto, que la parte del agente social, realiza el traspaso del control de los procedimientos de aprendizaje al niño, ahí la parte mediadora, condicionará sus posibilidades de interiorización y representación de la realidad cultural que le ha tocado vivir, que es la parte de la sociedad, y consecuentemente determinará su integración en ella. Entonces, todo esto va concatenado, todo esto va relacionado entre la parte fundamental, la parte que tal vez muchas veces no la vemos así, la parte principal que pueden jugar los entes sociales, como lo que es el docente, hasta los medios de comunicación, la familia, en la parte de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí lo decimos, aquí cuando decimos de que es la parte, el adulto, que es la gente social, porque ese enfoque lo están haciendo a partir de la parte de la educación media, ¿sí? Entonces, se supone que vamos básica, media, son niños, entonces por eso es que va, pero no es algo que se dé diferente en los otros aspectos cuando sea ya con un adulto. Entonces, continuemos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los 3 estilos de enseñanza en nuestras aulas. Bueno, yo creo que eso ya los tenemos muy evidenciados a partir de las observaciones que se fueron a realizar en los centros escolares. Pudimos ver los diferentes estilos de enseñanza. Entonces, pero según el artículo en cuestión que estamos analizando, el material, dice que se parece que se conviven al menos con 3 estilos de enseñanza. Bueno, los cuales se pueden clasificar en 1, enseñar a los alumnos a seguir instrucciones al pie de la letra. En esta parte ya se sabe que lo que juega un papel muy importante es la memoria, la memorización, ¿sí? Y en la parte del que el rol del alumno es pasivo, los alumnos no lo único que hacen los alumnos es reproducir lo que el profesor hace. Aquí el alumno alcanza solo el conocer remitiéndose a una tarea repetitiva. ¿Sí? Entonces, parece triste, parece lamentable, pero es un estilo de enseñanza que se ve en las aulas. Es algo que se ve. Es algo que no podemos decir que ya quedó en el pasado, porque sigue, persiste. Entonces, un segundo estilo de enseñanza tiene que ver con una mayor promoción de la participación del alumno en su proceso. Aquí el profesor intenta que el alumno conozca y utilice de forma adecuada los procedimientos curriculares específicos de la tarea en cuestión. Aquí el alumno alcanza el conocer, la comprensión y la aplicación. O sea, ya vamos un poquito más avanzando, vamos acercándonos al estilo de enseñanza que tanto añoramos, el que tanto deseamos. Muchas veces podemos añorar algo, podemos querer algo, pero ya en el momento de que nosotros caemos en la parte de lo que es la práctica, ya surge de que, wow, en realidad esto era lo que yo tanto deseaba, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo hago para que sea diferente? Porque suele suceder que yo lo viví, el docente me lo enseñó a mí de esta forma y yo decía, yo no quiero algo así, a mí no me gusta cómo lo enseñan, pero al momento que yo voy a enseñar, lo hago de esa forma. Porque hay docentes que dicen, no, dicen, a mí en esta asignatura sí me quebró el catedrático. No, ese lic era malo. Esta asignatura sí es bien yuca, a mí me costó. Pues voy a hacer lo mismo con el estudiante. Así como me la dieron a mí, así la voy a dar yo.
para que al estudiante le cueste, para que el estudiante vea lo difícil que es. Yo no les digo, miren, si la asignatura es difícil, la asignatura, digamos que ustedes están llevando asignaturas de cuarto año, digamos. La asignatura tiene va a un nivel aumentando gradualmente. Por cada año van a ir viendo asignaturas más complicadas, más complicadas, más complicadas. Y eso no quiere decir que se le debe decir, que se le está diciendo al docente, mire, de fácil esa materia, que todos la puedan pasar, que sea fácil para todos los alumnos, no importa que el alumno no aprenda. No, no es eso lo que se pretende, no es eso lo que se busca para nada. Pero lo que se busca es, si a usted como docente le costó llevar esa asignatura, a usted como docente no comprendía esa asignatura, ahora que a usted le toca impartir esa asignatura, rebúsquese. Rebúsquese por buscar estrategias para que el estudiante entienda. Rebúsquese por dar esa asignatura como le hubiera gustado que a usted se la dieran. Bueno, yo no comprendí este concepto como me lo enseñó el docente. Entonces yo lo que voy a buscar es, no, yo voy a ver cómo hago, pero yo voy a averiguar otra forma de cómo poder enseñar este contenido. Entonces de eso se trata. No de bajar el nivel. Porque no se trata de bajar el nivel. Porque si no, que es lo que dice, no hombre, si esos bichos van pasando porque hoy es bien fácil para ellos. No se trata de eso. Se trata de buscar estrategias para que los contenidos, esos contenidos que fueron difíciles, sean los mismos contenidos, pero sean de más fácil comprensión para los estudiantes. Y tenemos la última, ¿verdad? De los estilos que se han presentado aquí. Y el tercer estilo de enseñanza es aquel en el cual el profesor procura ser un agente mediador activo, desarrollando en el alumno las habilidades que le permiten a ese reflexionar sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué, antes, durante y después de la realizada tarea. Entonces, una pregunta, en sus clases, así, pero con toda la sinceridad, de los que fueron a hacer las observaciones a los centros educativos, ¿cuál es el estilo de enseñanza que más vieron reflejado? ¿Cuál de esos tres estilos de enseñanza? Pero con toda la sinceridad, no lo hagan solo para que uno crea, qué bien, ya se va cambiando. Solo para que uno sienta, qué decepción. No, con toda la sinceridad. ¿Cuál fue el estilo de enseñanza que más se logra ver en los centros educativos? Porque esa es nuestra realidad. Lo que ustedes fueron a ver en un centro educativo, eso es lo que se vive a diario en el país. Y es triste y es lamentable. Y no me van a dejar mentir. Es muy triste. Sí, es muy triste. Pero no nos vamos a engañar. ¿Por qué nos vamos a engañar? Hay que ser sinceros. Entonces, eso es lo que ustedes como profesionales van a cambiar. Es lo que se aspira con ustedes como profesionales. Y es lo que ustedes como profesionales deben aspirar. Sentir ese amor por querer hacer las cosas diferentes. Sí, Carlos, Noemí, coinciden el uno y rara vez el dos. Entonces, ese es el problema. Pero el problema, Carlos, de que el docente, hay muchas ocasiones que solamente él quiere ser el protagonista. Y ni siquiera deja a los estudiantes participar. Entonces, porque quiere que se centre la atención en él, la atención centrada en el docente. Y en realidad el que es más importante es el estudiante. Claro, el docente es un mediador, pero el más importante es el estudiante. Más estudiante, el que interesa que participe más es el estudiante, no el docente. Yo como le digo a algunas personas que, bueno, a mí me buscan, familia, lo que sea, me buscan, mire, me puede ayudar con tal tarea. Como yo les digo, mire, yo hacer eso, yo ya puedo. Yo para qué les voy a dar mentira. Si yo hacerlo, yo ya puedo. O sea, a mí no me cuesta unos dos pasos en un papel, escribirlo. Nada me cuesta hacérselo. Nada me cuesta hacerle las cosas. Pero es que no se trata de que yo
demuestre mis habilidades de realizar el problema que me pide alguna persona que lo haga, sino que se trata de que el estudiante o como yo como docente demuestre las habilidades que tengo para que mis estudiantes, para lograr que mis estudiantes demuestren sus habilidades. Exacto, me gusta esa actitud, Rosy. Dice que cabal hemos seguido un solo patrón. Y lo que ustedes han ido a ver en la escuela es lo que ustedes le dieron cuando estaban en la escuela. Porque así es, lo vivimos. Entonces, como futuros docentes, ustedes tienen un gran reto. Tienen una gran motivación a ser innovadores. Y les voy a decir algo. ¿Y saben por qué es un reto? Porque ustedes tienen muchas cosas a su favor. La tecnología es una de las cosas que tienen a su favor. ¿Qué estudiante no tiene un celular hoy? Y a veces el estudiante tiene un mejor celular que uno como docente. Hay que sacarle provecho a eso. Ese es el gran reto que ustedes presentan hoy en día. Yo sé que ustedes lo van a lograr. Yo confío en que ustedes lo van a lograr, en que ustedes van a hacer la diferencia. ¿Y saben qué es lo bonito de esta carrera que se está sacando? ¿Saben qué es lo bonito? Es que van a salir personas profesionales en la disciplina. Personas que sienten amor por la disciplina. Porque en las escuelas lo que sucede es que muchas de las personas que están enseñando esta disciplina no son personas profesionales o personas especialistas de la disciplina. Y ahí es el problema, que por no ser especialistas en la disciplina, no sienten el amor por la disciplina. Y si no les gusta la disciplina, no van a saber cómo enseñarla. Y van a venir y van a transmitir ese sentido de desprecio hacia la disciplina, lo van a poder ir transmitiendo a cada estudiante. Entonces, yo sé que ustedes, cuando salgan ustedes como profesionales, van a llevar ese reto con ustedes. Sé que van a salir motivados y sé que van a salir a dar lo mejor de ustedes. Y créanme lo que van a sentir un gran logro y una satisfacción. Yo me siento, yo solo estuve trabajando un tiempito con lo que son el programa Academias Sabatinas Departamentales, que por cierto es un proyecto que se trabaja fines de semana. Bueno, ustedes como estudian los fines de semana, no porque podrían aplicar, lamentablemente es fines de semana, donde se le dan a los jóvenes 4 disciplinas, se les imparte en matemática, física, química y biología. 15 sábados el primer periodo y otros 15 sábados el segundo periodo. Y saben que a mí me sorprendió cuando varios de los estudiantes que yo les di matemática de bachillerato en primer y segundo año, los vi en la universidad aspirando a hacer el examen para entrar a la carrera, ya sea de licenciatura en matemática o de profesorado en matemática. Y yo, wow, o sea, yo quizás solo estuve con ellos un periodo, 2 periodos nomás, pero tuvieron otros docentes también. Y cuando yo les pregunté, ¿ustedes creen que participar en las academias sabatinas les motivó a escoger esta carrera? Y me dijeron, sí, nos motivó mucho, nos motivó tanto en nuestros centros educativos, tanto como para poder decidir sacar una carrera de estas. Y yo dije, wow, qué increíble, o sea, esa satisfacción es, es algo que no tiene precio, o sea, si a uno como docente, a uno le paga, uno tiene su sueldo, uno tiene su salario, a uno le pagan, pero créanme que esa satisfacción no la compra con nada de dinero, o sea, es una satisfacción que va más allá de una satisfacción económica. Entonces, esa satisfacción es la que van a sentir ustedes con sus estudiantes. Ya cuando vayan a dar sus primeras prácticas, hoy que van a tener ya la materia de práctica, van a sentir esa satisfacción. Van a sentir ese deseo. Cuando le digan a usted, mire Rosy, Lick Rosy, yo la verdad su clase sí le entendí,
Mire, estuvo bien bonita, yo comprendí todo. Y yo ese tema que me costaba tanto, yo con usted sí lo comprendí bien. Mire, Noemí, yo nunca había tenido una clase así, Noemí, como la que da usted. Pero es que él y Carlos me enseña de una manera diferente, que me motiva, que me ha gustado cómo me da la clase. Entonces, y tal vez, Lee Carlos, yo no vaya a sacar la carrera de matemática, pero sabe, gracias a como usted me da la materia, me ha hecho de que no sea una pesadilla la matemática, como todo el mundo me decía que lo iba a hacer. O cuando la Lee Yesenia esté dando su clase. ¿Va? Entonces, esa satisfacción que ustedes van a sentir, eso no tiene precio, ¿sí? Entonces, esa, eso es lo más importante. Entonces, en los estilos de enseñanza, van a lograr una satisfacción o una frustración con ustedes mismos, ¿sí? Si ustedes siguen el método, bueno, si ustedes son de los docentes que la verdad no les importa nada los resultados de sus estudiantes, no se van a sentir incómodos de poder practicar el método, el estilo de enseñanza uno y de los resultados que generen. Pero si ustedes sienten amor, se van a sentir, no, yo la verdad que yo quiero ser de los que presente un estilo de enseñanza que cree un cambio en los estudiantes. Rosy es un ejemplo. Rosy, ella está estudiando matemática, ¿por qué? Porque un docente la motivó y le gustó. Exacto. Yo quiero ser como ella. Eso dijo Rosy. Yo quiero ser como ella. Y aquí está aprendiendo. Entonces, ella en un futuro va a tener también personas que van a decir, yo quiero ser como Lali Rosy. Porque ella me enseña de una manera diferente. Entonces, eso es nuestro enfoque. Es lo que debemos de llevar en la vista. Entonces, pero en sí, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son los mecanismos de control de que dispone el sujeto para dirigir sus modos de procesar la información y facilitan la adquisición del almacenamiento y la recuperación de ella, ¿sí? Entonces, recordemos que, claro está, siempre es necesario una memorización, porque si no, pero cómo vamos a adquirir todos los conocimientos, ¿verdad? Pero no es una sola memorización cualquiera, ¿sí? Entonces, cuando creamos los mecanismos de control, entonces nosotros vamos a poder retomar lo que son o recuperar lo que es la información que hayamos guardado. Pero ¿por qué va a ser, por qué siempre podemos recuperar lo que es esta información? Porque nosotros la podemos venir relacionando con todos los conocimientos previos. Entonces, cuando generamos un aprendizaje significativo, poder recuperar información es muchísimo más fácil. Ahora, según Castello, las estrategias de aprendizaje para él son las siguientes. Vamos a ver cada una de las de él. Dice que las estrategias de aprendizaje son capacidades, actitudes o competencias mentales que se desarrollan en el ejercicio, que se aprenden y que se pueden enseñar. También dice que tienen una orientación hacia una meta identificable. Siempre, meta definida, meta definida. Nunca olvidar qué es lo que llevamos como meta, qué es lo que nos hemos propuesto, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre les he dicho, en el momento de redactar su guión de clase, en el momento de hacer su examen, su prueba objetiva, de hacer cualquier cosa que sea el plan de unidad, hay que tener bien fijos los objetivos. No tenemos que desviarnos de los objetivos. En sí dice que las estrategias conforman una articulación de procesos. Claro, son procesos. Implican utilizar selectivamente los recursos y capacidades disponibles. Sin tal variedad de recursos no es posible la actuación estratégica. Pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas en el momento de crear una estrategia. En realidad hay que saber diferenciar con lo que contamos. O sea, no vamos a venir a crear algo que esté fuera de nuestro alcance, que no tengamos los recursos para poder llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, bueno, lamentablemente, cuando hablamos en el ámbito público, sabemos que hay muchas deficiencias, tenemos muchas decadencias en lo que es la parte de recursos.
Dice que también las estrategias son dinámicas, flexibles y modificables en función de los objetivos del proceso y del contexto. O sea, si yo voy viendo de que mis objetivos no se van cumpliendo con esta estrategia, yo la puedo modificar, porque ellas son flexibles, adaptables, ¿sí? Conforme a lo que yo quiero lograr alcanzar. Además, su puesta en marcha sería en principio no automática, sino controlada, lo que comportaría metacognición, conocimiento de los procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de los mismos. Ahora, tendencias actuales en la enseñanza de la matemática. Ese es otro de los contenidos que estaba previsto para enseñarse para esta clase. Entonces, la enseñanza de la matemática ha visto pasar a través del tiempo varios enfoques y diversos énfasis. Desde un enfoque abstracto que venía la profundización y el rigor lógico, luego venía la otra parte que era la contraposición a los aspectos prácticos, a los aspectos operativos, hasta una matemática con un acento en lo lúdico. Entonces, en la actualidad, una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más bien que la mera transferencia de los conocimientos. Esto lo podemos obtener de la parte de lo que es un artículo de Guzmán, el llamado Enseñanza de la Ciencia y la Matemática, que fue publicada en 1993. Es decir, que la enseñanza con el énfasis en la resolución de problemas es actualmente el método más utilizado para llevar a cabo el principio general del aprendizaje activo. Bueno, y eso lo hemos venido incluso en nuestros trabajos que se han presentado acá del diseño de una unidad, de elaborar un guión de clase. Entonces, normalmente se les dice, eh, como sugerencia, trabájelo con el método de resolución de problemas, con el método de problemas. ¿Por qué con el método de problemas? ¿Por qué ese método? Porque ese método le permite tener, despertar, para empezar a despertar la creatividad del estudiante, el interés de los estudiantes. Entonces, es uno de los métodos más adecuados para poder enseñar la matemática. Claro, tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de problemas que yo voy a elegir para poder ejercer lo que es ese tipo de enseñanza. Porque al final, en el fondo de todo lo que queremos o lo que se persigue es transmitir una manera de enfrentar los problemas reales de la vida, haciendo uso de la sistematicidad y el rigor que pueden entregar las matemáticas. Entonces, esa es la esencia del por qué este tipo de enseñanza, por qué el de método de resolución de problemas, porque eso buscamos, o sea, no alejar lo que es la disciplina de la realidad, no alejar la disciplina de los problemas sociales que vivimos a diario. Entonces, otra cosa que ha tomado mucho realce, ha tenido mucha importancia en esta parte, son los elementos afectivos. Toda esa parte de que hablamos de las actitudes, hablamos acerca de que las actitudes bien afectan lo que es el docente, influye todo lo que es la sociedad, las creencias que se logran generar. Antes no se le daba mucha importancia a eso. O sea, antes era, mire, usted viene a recibir su clase en matemática y mire, la verdad que a mí no me interesa mucho su parte afectiva. Que usted sienta un afecto hacia la disciplina, pues la verdad que eso a mí no me causa ningún interés. Pero en cambio, hoy en día no. Se trabaja mucho esa parte, mucho de lo que es el afecto, lo que son actitudes y pues se han visto cambios muy significativos a partir de ponerle énfasis en ese aspecto. Bueno, eso ya lo vimos, el aprendizaje, el énfasis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los dominios cognitivos señalados como prioritarios para la IA. Bueno, primero, el conocimiento de hechos y procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que se deben de manejar contenidos matemáticos
Esto quiere decir que el alumno debe de aprender matemática. O sea, a la hora de que nosotros vayamos a enseñar o vayamos a crear, siempre debemos de tener la parte de esto que en cuenta lo que son estos dominios cognitivos. Pero siempre, nunca debe de ir nuestra clase alejado de lo que son los aspectos de matemáticas. Más que todo cuando hablamos de asignaturas ya puras, numéricas, de lo que es la parte de la matemática. Entonces, siempre deben de ir los conocimientos de hechos y procedimientos. Es decir, sin el acceso a una base de conocimiento que posibilite recordar fácilmente el lenguaje y los hechos básicos y convenientes de los números, la representación simbólica y las relaciones especiales, a los estudiantes les resultaría imposible el pensamiento matemático, dotado de finalidad. Entonces, los estudiantes siempre deben de manejar, por ejemplo, fácilmente lo que es el empleo de procedimientos que le permita resolver problemas básicos de la cotidianidad. Debe de lograr lo que son con eficacia y precisión el uso de procedimientos y herramientas de cálculo. Entonces, estos siempre son parte de conocimientos necesarios para la parte de ciencia de la matemática. Utilización de conceptos. Los conceptos son esenciales para el desarrollo de la comprensión matemática. Le permiten al estudiante ir tejiendo las redes que traerán como consecuencia una visión sistémica y no episódica de la matemática. La parte de la resolución de problemas habituales, que es la parte que siempre venimos recalcando. Un estudiante debe reconocer que las matemáticas son un logro de la humanidad. Este trabajo es responsabilidad del profesor y de la familia. El profesor en su entorno educativo debe estar sintonizado de manera tal que el estudiante entienda que las matemáticas están incluidas en el currículo escolar, pues de ella depende su efectividad. La efectividad que va a tener como ciudadano y buena parte de su éxito laboral. Aparte del razonamiento. O sea, el razonamiento matemático implica la capacidad del pensamiento lógico y sistemático. Entonces, sabemos que cuando nosotros enseñamos matemática, la parte de razonamiento es una parte que se desarrolla. O sea, la matemática nos ayuda a pensar lógicamente, sistemáticamente. Entonces, cuando hablamos igual del aprendizaje de la matemática, nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las características de la matemática? ¿Qué me favorece? ¿Qué es lo que yo logro a través de eso? Bueno, pues tenemos las siguientes. El aprendizaje de las matemáticas, ¿qué consigue? Pues el aprendizaje de las matemáticas enriquece la comprensión de la realidad. Cuando nosotros aprendemos matemáticas, ya se nos hace poder ver la realidad desde una perspectiva diferente. Comprendemos muchas cosas, porque la matemática es algo que se da a nuestro alrededor, la matemática no está aislada de nuestro entorno, es parte de nuestro entorno. De hecho, usamos la matemática hasta sin pensarlo. También la matemática, facilita la elección de estrategias para la resolución de problemas. Claro, como ya dijimos que la matemática nos ayuda a desarrollar lo que es el razonamiento, el pensamiento lógico. Entonces, nos va por esta situación es que nos va a ayudar para poder resolver problemas. Aparte, que desarrolla el pensamiento crítico y autónomo. Además, se pueden agregar otras como análisis, reflexión, síntesis, deducción, inducción y abstracción. También genera confianza en uno mismo, autonomía y aceptación de los errores propios y ajenos. Entonces, bueno, la parte que faltaba acá, esta no me iba a detener mucho, de hecho esta solo la puse por ponerla porque ya lo vimos, la parte, la diferencia entre estrategias, técnicas y actividades, es contenido que ya se había abordado, lo que pasa es que hemos tenido un poco de inconvenientes a la hora de estructurar lo que es la agenda. Hay muchas cosas que ya se dieron,
Pero ahorita si ya miran la hora ya son las 11:56 y no he logrado llegar a la parte, bueno pues apenas voy por la 23 y son 37 diapositivas, entonces vamos a dejarlo siempre aquí en la parte, siempre vamos a cortarla hasta acá, pero quiero avanzar para que ustedes logren ver las que son las preguntas, ¿sí? La parte de las preguntas, que es algo muy importante. Bueno, nos quedó pendiente hablar del modelo del diseño y las estrategias y técnicas didácticas. Tenemos también, bueno, estas tres diapositivas son parte de esa mismo. Bueno, el papel que juega el papel que juega el profesor, que es una parte muy importante. Las alternativas didácticas que tenemos, bueno, que ahí vemos que aparece el método de casos, aprendizaje basado en problemas, el método de proyectos, que me gusta mucho el método de proyectos, es muy interesante. La técnica del debate, entonces juegos y negocios, simulaciones, investigación, sistemas de instrucciones personalizadas, la técnica de la pregunta. Entonces, todas estas son alternativas didácticas que ustedes pueden aplicar en el momento que ustedes vayan a dar su clase. Entonces, cuando se va a considerar un cambio en el modelo educativo, las tres actividades de gran importancia que te tienen que hacer, los criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas. Bueno, ahí tenemos los criterios, los elementos que deben tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un caso en particular, los momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica. Y aquí viene lo que es la parte de las preguntas, ¿sí? Entonces, nos quedaron unos temas pendientes que los pienso abordar en lo que es la parte de la tutoría del día jueves. Voy a abordar eso en una hora y la otra hora va a estar abierta para lo que son las preguntas, que si ustedes tienen muchas dudas para el examen que van a tener, y pues voy a procurar obtener información para poderles brindar a ustedes algunas sugerencias para su examen, algunos temas más importantes que hay que leer, pero vamos a ver qué podemos lograr con eso. Entonces, estas son las preguntas. No sé si hay alguna duda. Ustedes pueden ir copiándola y me dicen. La presentación se la voy a enviar a su correo, ¿sí? Siempre para que la tengan ahí disponible. No sé, alguna pregunta, alguna duda. O me pueden decir, ya pase para la pregunta 2. No sé qué me dicen, vamos a ver. Vamos a ver, hola, hola. ¿Qué se me hicieron? Ya vi a Noemí, ya me alegré. Bueno, ya puedo pasar a la otra. Esta es la pregunta 1. Esta es la pregunta 2. No, todavía la 1 no pasó en la 1, Carlos. Creo que voy a regresar a la 1 entonces. Va, ok. Permítame, Noemi, que la anote Carlos. Carlos, la pregunta número 1 dice, ¿qué contenidos y procesos matemáticos deben aprender y estar capacitados para usar los estudiantes de educación básica y media a medida que prosiguen su educación? Pregunta 1. Hoy sí, dice. Hoy sí, pasamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son las razones por qué se debe implementar en nuestra planificación didáctica tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas? ¿Cuáles son las razones por las que se debe implementar en nuestra planificación didáctica tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas? Ustedes me avisan en qué momento lo paso. Ok, vamos para la 3. Este es en base al segundo material de la plataforma. Este sí es de la unidad 5. Hay un error, este es de la unidad 5. Según el NSTM, recordemos que significa Consejo Nacional de Maestros de Matemática, con su sigla en inglés.
¿Cuáles son las 8 características donde el docente puede realizar las acciones en el aula para favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática de forma más inclusivo y encaminado al éxito para todos los estudiantes? Ok, la pregunta número 3. Esa es la pregunta número 3. Solo falta una más. Ustedes me dicen en qué momento se las pongo. Una más. Ok, ahorita vamos con la número 4. Considera importante el uso y vinculación de las representaciones matemáticas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, esas serían las 4 preguntas. Igual, yo siempre les voy a mandar lo que es la presentación para que ustedes las puedan contestar. Por favor, si esas son todas, Carlos, solo son 4. Vale, por favor, les voy a pedir de que consideren siempre la rúbrica. Para metodología no se presenta una rúbrica, pero para esta siempre él presenta una rúbrica. De nada, gracias a ustedes por estar presentes. Siempre revisen la rúbrica para que no tengamos inconvenientes a la hora de evaluar, porque a mí me gusta, uh, me, a mí sinceramente me encanta leer todas las opiniones que ustedes tienen, y yo muchas veces estoy muy de acuerdo con ustedes y me gusta mucho su respuesta y todo, pero hay algunas cosas de la rúbrica que no la han cubierto, y por más que me guste su trabajo, bueno, estoy obligadamente a no darle la nota 10 porque no tiene todos los puntos de la rúbrica. Entonces, ese es. Sí, dígame, Carlos. Y gracias, Noemí, a usted por estar presente. Gracias, Rosy. Gracias, Yesenia. Gracias, Carlos, por estar presentes. Fíjese que no me ha dicho nada, pero envíemela al correo y siempre envíele a él la copia. Siempre, de hecho, eso hablábamos, que él es bien accesible. Tenemos la gran ventaja de que él es bien accesible. Solo que usted sabe que no va a ser siempre con la misma ponderación, pero sí, él es bien accesible, y pues creo que como docentes siempre tenemos que ser accesibles porque sabemos de las dificultades que puede presentar cada estudiante. Siempre se dan inconvenientes, siempre surgen inconvenientes que miren que han tenido. Sí, siempre, bueno, eh, ya se ha dado caso de que ustedes son de las personas que siempre están atentos a todas las actividades y siempre participan en la tutoría, me envían las actividades. Entonces, cuando uno de ustedes no me lo ha enviado, yo digo, ¿y qué ha pasado? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no la puede enviar? Entonces, yo siempre sé que hay razones justificables del por qué no lo han podido enviar. Entonces, que mire que el internet, que la computadora le puede haber fallado, que igual así también yo sé que han tenido varias tareas. Entonces, solo recuerden siempre eso, que la nota no va a ser siempre en base a 10, pero pues
como lo dice Carlos, es mejor algo a nada. Entonces, siempre cuando sea así, al correo, porque me imagino que ya no va a estar habilitado, pero siempre una copia para el coordinador para que él sepa. Entonces, yo en mi caso no creo que él me diga, no, mire, ya no se la revise. Conociéndolo a él, no creo que me diga eso. Pero sí siempre es de notificarle. Yo siempre lo notifico a él, mire, tal cosa. Mire, va, sí está bien, Miss, está bien. Entonces, eso sí, le voy a decir algo. No se confíen porque no todos los coordinadores son iguales. Entonces, muchas veces podemos decir, bueno, va a ser accesible, tal vez sea accesible el coordinador y me lo permita. Hay coordinadores que no les van a dar la oportunidad de entregarla después, ¿sí? Y aunque hayan tenido, bueno, tal vez presentando una justificación médica, sí, pero sin eso no. Entonces no es de confiarse siempre, sino que deben de tratar de entregarlas a la hora que es, porque ahí ustedes se arriesgan a que tal vez el tutor sea el que no quiera, muchas veces puede ser. Entonces, pero puede ser de que el coordinador no quiera, que el tutor le pueda decir, mire, yo se la quiero revisar, pero el coordinador no le permite a uno, y entonces ahí ya va teniendo un poquito de problemas. Entonces es mejor siempre procurar entregarlas, y cuando no se puede, pues siempre es de buscar. Ustedes nunca se queden, no le entregué, ustedes intenten, lo más que le pueden decir es no, ¿sí? Entonces siempre intenten. Bueno, pues entonces quedamos hasta acá. Fue un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por toda la participación. Siempre hacen de que la tutoría sea más bonita, siempre contribuyen a que la tutoría sea más interesante. Me alegra mucho compartir con cada uno de ustedes, y pues me despido yo también con mucho cariño. Les deseo que pasen una feliz tarde. Eh, Sé que hay muchas tareas y todo, pero recuerden siempre dedicarle tiempo a su familia, que es lo más importante, ¿sí? Entonces dedíquenle un tiempito a su familia, desen una respiradita, relájense un poquito y luego continúan. Que las desveladas en la noche son muchas y son bastantes, ya me ha pasado, así que son bastantes, se sienten largas, pero cuando uno disfruta un rato con la familia, pues eso ya es algo que lo va superando. Entonces, feliz día y cuídense, se les aprecia mucho. Nos vemos a la próxima. Cualquier cosa me escriben, no lo duden.